Hola a todos y bienvenidos al episodio número 241 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que cada día aprendamos algo nuevo de finanzas, de mercados financieros, de fondos de inversión, ETF, planificación financiera y también de las historias de los mejores empresarios e inversores de la historia. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros. Hoy con un poco de dolor de cabeza, no lo puedo negar porque he estado todo el día leyéndome documentos, papers, escuchando podcasts relacionados con el tema que traigo hoy. Muchas veces vemos este directo, vemos la newsletter, pero detrás hay muchas horas de preparación para intentar dar una visión formada. Esto no es pararme aquí y decir, bueno, a mí me suena que esta pregunta iba de esto o lo que sea. No quiero criticar a otros podcasts, sé que cada uno tiene su función y le dedica estas horas de divulgación el tiempo que puede, pero sí he visto muchos podcasts que se ponen en una pregunta y dice, bueno, esta pregunta, oye, ¿qué opinas de este fondo? Bueno, pues no lo conozco. Sí, ese gestor me cae bien. No, no va de esto el podcast Salud Financiera. Si voy a tratar un tema, me gusta tratarlo en la mayor profundidad y espero que valoréis ese esfuerzo en ese sentido y que también entendáis cuando muchas veces no logro abordar todos los temas que quisiera o se demora mucho la contestación a alguna de vuestras dudas, porque hay que dedicarle tiempo a cada una de vuestras dudas y eso lleva de detenimiento, estudiar las cosas con calma y pensar las cosas en frío. No es voy y respondo lo primero que aparezca. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar acerca de estas estrategias de return staking, el alfa portable, qué es todo esto, los vehículos que están saliendo, el robo-advisor, que parece esas estrategias que se van a añadir a los robo-advisors de MyInvestor. ¿Todo esto qué es? Estamos ante la nueva, el santo grial de la asignación de activos. Estamos ante un viejo conocido vestido y dado con un poco de maquillaje. Os quiero dar mi opinión sincera acerca de este producto y las cosas que he visto en la manera en que se ha divulgado y que se habla del mismo, porque sé que va a llegar a un punto donde va a haber mucho hype alrededor del mismo, van a aparecer los fans y me gustaría estar del otro lado. No tengo nada en contra de este producto, por eso empiezo por aclararlo. No tengo nada en contra de las personas que lo llevan, pero sí es cierto que creo que va a haber muchas personas del lado de dándole fama, hablando de las bondades de estos productos, y yo me gusta situarme en el otro lado de la opinión contraria y dar un poco lo que las otras personas quizás no comentan tanto en profundidad o pasan por encima y dejan de comentar. No digo por maldad, sino porque normalmente las personas que divulgan sobre un tema están emocionados sobre el tema. Si encima de eso va a depender sus ingresos, es lógico que te lo hablen como con una pasión, que te lo transmitan esa misma pasión y ese mismo convencimiento acerca de que lo que está haciendo y esa estrategia que está lanzando es la más adecuada. Yo me gusta sentarme un poco agnóstico, no invierto en esta estrategia, no creo que invierta, pero no porque me parezca mala, sino porque, oye, yo prefiero utilizar otro tipo de exposición y asignación de activos. Pero bueno, vamos a verlo con calma. ¿Qué es este episodio? Ya os digo, no hay más nada hoy en salud financiera, solo vamos a estar hablando de esto, que ya que le dediqué hora, pues quizás es lo más lógico quitárnoslo de encima y así, si alguien en el futuro viene y pregunta, pues ya sabe qué episodio buscar. Si queréis enviar vuestras dudas, hacerlo al 614-239-639 vía WhatsApp o al email de Salud Financiera, al email de preguntas.saludfinanciera@gmail.com y como siempre os digo, si podéis dejar una reseña en cualquiera de las plataformas, una puntuación de 5 estrellas, un comentario, lo agradezco para así hacer más interactivo esta labor de divulgación. Vamos a comenzar con el programa de hoy y os traigo un poco de conceptos. No se puede explicar esta estrategia sin adentrarnos en los conceptos. Sé que para muchos esto será trillado, de poca utilidad, pero es importante que lo entendamos. Vamos a ver lo que es el alfa y la beta de un fondo o de una cartera de inversiones. La beta nos va a decir la sensibilidad que tiene una inversión a los movimientos del mercado en general. No me quiero poner técnico, pero básicamente lo que estamos analizando es la variabilidad de la rentabilidad de un fondo frente a la variabilidad de la rentabilidad de ese índice de referencia. Entonces, pensemos, si yo tengo un índice de referencia que es el S&P 500 y tengo un ETF del S&P 500, evidentemente la beta va a ser casi 1. Lo tenemos claro hasta ahí. Ahora, ¿qué es el alfa? Muchas personas piensan que es la rentabilidad adicional, por ejemplo, de un fondo de renta variable norteamericana
frente a la rentabilidad que tuvo el S&P 500, pero no es tan así. Es la rentabilidad de un fondo versus la rentabilidad del mercado según la beta a la que ha estado expuesta esa cartera de activos, ¿vale? Vamos a ver aquí, por ejemplo, el alfa de Jensen, que se ve mucho mejor en este post, sería la rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad del activo libre de riesgo, y esa resta, eso entre paréntesis, la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del activo libre de riesgo por la beta de dicha cartera. Si queremos aislarlo un momento, el alfa lo que nos va a decir es la rentabilidad superior que se consigue sobre la rentabilidad del mercado atendiendo a los niveles de riesgos asumidos, del nivel de riesgo de mercado asumido, expuesto mediante la beta de esa cartera. Entonces, por ir a otros conceptos, ¿cómo se puede generar alfa? Que es lo que buscan todos los inversores. Pues teniendo un rendimiento superior al rendimiento del mercado según el nivel de beta que has estado expuesto. Estas estrategias, lo que hacen, estas estrategias que se diseñaron a principios de los años 80, lo que hacen es intentar separar de la rentabilidad total de un producto, la rentabilidad que viene de la beta, ¿vale? Y la rentabilidad que se puede extraer del alfa. Pensemos que si estamos ante un ETF del S&P 500, no hay rentabilidad generada por alfa. Toda la rentabilidad que obtenga el ETF es gracias a la beta, es decir, al rendimiento de mercado del producto. Pero luego, uno de los problemas que podemos tener es que cuando vemos un rendimiento de un fondo no sabemos cuánto viene por el alfa, es decir, por la habilidad del gestor al ponderar o al seleccionar ciertos activos o no, frente a la rentabilidad que viene del mercado al que ha estado expuesto. Entonces, estas estrategias lo que nos dicen es, oye, vamos, y si fuera posible separar ambos componentes, pero no en un estudio a posteriori de las fuentes de rentabilidad, sino a priori, yo ya quiero tener seleccionado cuánta exposición a beta quiero tener y buscar otros activos para generar alfa. Y así aparecen las estrategias de alfa portable que surgieron en los años 80. ¿Quiénes fueron los valedores de esta estrategia? Unos viejos conocidos de la casa, la gestora PIMCO. PIMCO fue de las primeras que a través de su programa Stock Plus lanzó varios productos, sobre todo muy enfocados en inversores institucionales, que llevaban a cabo esta estrategia. Incluso aquí podéis ver que tienen un manual explicándolo de una forma muy sencilla, cómo separaban esa alfa de la beta. Si yo tengo un activo que me da exposición al S&P 500 y encima puedo invertir la parte que no está invertida en ese activo en otro tipo de productos, esa rentabilidad adicional, que puede ser positiva o negativa, va a ser el alfa que me proporciona esa gestión activa del alfa. Ahora, esto no se podía hacer anteriormente porque tú, el dinero que tenías, si querías tener la exposición al S&P 500, lo tenías que invertir totalmente en el S&P 500. El desarrollo del mercado de derivados ha permitido que tú, para tener exposición al S&P 500, no tengas que invertir todo el dinero que tienes disponible. Imaginaros que yo tengo 100.000 euros en mi cuenta. Entonces, tradicionalmente, solo iba a ser posible invertir 100.000 euros en el S&P 500. Entonces, no me queda dinero disponible para otras estrategias que me permitan generar alfa por el mismo patrimonio. Lo que hacen estas estrategias de alfa portable, estos fondos, lo que hacían era que del patrimonio que ellos recibían, solo una parte iba destinada a tener exposición al S&P 500, pero la exposición al S&P 500 era por el total del patrimonio del activo. Quizás estoy muy técnico, pensemos que tenemos un fondo de 10 millones de euros, de dólares en su ocasión, pues lo que hacían era, oye, en garantías invertimos, vamos a poner 500.000 euros o 1 millón de euros, y con eso ya tengo exposición. Estoy hablando de cabeza, no estoy diciendo que este sea el apalancamiento exacto que ofrecen los contratos de futuros E-mini del S&P 500 y el contrato completo del futuro del S&P 500, pero me sirve para lo que quiero explicar. Entonces, si yo me gasto 1 millón de euros
en garantías, que no es que se gasten, sino que tienes que presentarlas para que puedas abrir la posición, podría tener la exposición a la rentabilidad como si estuviese invirtiendo 10 millones de euros. Es decir, yo comprometiendo 1 millón de euros puedo tener la exposición como si estuviera invirtiendo 10 millones de euros. Y con el resto de los 9 millones me da para pagar las comisiones de esa posición, para establecer un margen adicional por si me exigen esa liquidación de garantías diarias que hay en los futuros, y además, con lo que me quede, invertir en otro tipo de activos que me puede generar una rentabilidad adicional. Esto, claro, suena así, muy bonito decir, oye, ¿voy a tener la misma rentabilidad que el SP500? Sí, menos rentabilidad del SP500 menos los costes de la operativa. Y es que además, con el mismo patrimonio, puedo tener exposición a otros tipos de activos que me den más rentabilidad. Imaginaros que cojamos los fondos monetarios. Yo tengo la rentabilidad del SP500, le quito los costes y si los costes son menores que la rentabilidad de los fondos monetarios, pues tendría una rentabilidad generada por alfa libre de riesgo más la rentabilidad del SP500. Entonces, dicho así, que es lo que escuchamos, en mucha divulgación acerca de este producto, dices, esto, ¿cómo no se hizo antes? Esto, bueno, si fue en los años 80, esto era para ricos, esto no, ¿por qué? Realmente sí era para grandes patrimonios. ¿Por qué? Porque estas estrategias tienen unos costes fijos tan altos y unos costes de los productos tan altos que no tenía sentido sacarla para inversores minoristas que pudieran invertir poco patrimonio. Pero tampoco ha sido la panacea y tampoco ha sido algo nuevo que vayamos a ver. ¿Y por qué digo esto? Esto también se debió, por ejemplo, a que la SEC hizo un cambio normativo, creo recordar, en 1999, que permitió que el 30%, hasta el 30% del patrimonio del fondo podía estar invertido, de los fondos mutuos, podían estar invertidos en estrategias de derivados con futuros y demás. Vale. Os voy a enseñar una noticia de 2006 que decía así: el alfa portable, la nueva estrategia que cautiva a Wall Street. Fue publicada en Wall Street Journal. La estrategia de inversión más en boga de Wall Street tiene un nombre extraño, alfa portable. La idea es sencilla, aunque su funcionamiento puede ser complejo. En vez de acumular dinero en un fondo que se invierte en el mercado, los inversores usan un producto derivado que sigue de cerca el índice SP500. Estos contratos otorgan una exposición barata al mercado en general, liberando dinero en efectivo para invertir en otras estrategias de hedge fund y otras inversiones. Esa es la parte alfa de la estrategia. Alfa es la palabra que Wall Street utiliza para referirse a la capacidad de un gestor de producir retornos superiores a su índice de referencia, mientras que la beta alude al índice de referencia. En este caso, las alfas portables estimulan estos retornos. Existen muchas variantes de la estrategia, la mayoría utiliza una combinación de acciones, derivados y bonos, pero por ahora los inversores promedio no pueden invertir en alfa portable, cuyo uso está restringido a inversores institucionales e inversionistas de mucho patrimonio. La estrategia se está expandiendo con rapidez. Mellon Capital Management, una gestora de fondos de San Francisco, gestiona 21.000 millones en estrategias de alfa portable y está agregando casi 1.000 millones de dólares por año. Pacific Investment Management, un importante fondo estadounidense de renta fija, ha invertido, este es PIMCO, creo recordar, ha invertido más de 50.000 millones en estrategias de alfa portable. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase también ofrecen inversiones de alfa portable a sus clientes institucionales. La credibilidad de la estrategia descansa en el supuesto de que los gestores de los fondos pueden superar consistentemente los retornos del mercado durante un extenso periodo de tiempo. Pero los académicos cuestionan esta noción y sostienen que las estrategias que se basan en fondos prestados, es decir, con apalancamiento, como es el caso del alfa portable, corren un alto riesgo de registrar grandes pérdidas cuando los mercados estén a la baja. Entonces, estamos hablando de una estrategia que en 2006, hace casi ya 20 años, era la moda de Wall Street. Este es un artículo de Wall Street Journal recogido de esa época. No es nada ni novedoso, ni nuevo, ni una nueva furia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora vuelve esta estrategia con otro nombre? Bueno, con otro nombre no, con una marca comercial, y esto me parece importante aclararlo, con una marca comercial distinta. Pero, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que casi todos estos productos en 2008 cayeron en desgracia. Entonces,
yo no digo que las personas que están divulgando sobre esto oculten esto, no. Muchos de los webinars que que he dicho comentan esto. Por encimita, a veces con más detenimiento, con otras cosas, pero te hablan de que sí, en 2008 todos estos fondos, la mayoría, se fueron al garete. ¿Y por qué se fueron al garete? Hay varias tesis, ¿eh? No creo que haya sido un problema de una causa y demás. Hay varias. Yo voy a comentar las que he encontrado leyendo y demás. Primero, el aumento de la correlación entre activos. Estas estrategias, vuelvo a mostraros la pantalla, se basa en que los activos diversificadores que tú añadas a las carteras, recordad que estamos apalancados, ofrezcan una diversificación estructural frente a una fuerte caída del mercado. Entonces, ¿cómo podemos añadir diversificadores estructurales? Como el futuro no lo conocemos, lo que nos queda mirar es el pasado. Y mirar estadísticas del pasado, no. Se utiliza muchísimo en toda la divulgación sobre esta estrategia, backtest, análisis de correlaciones al pasado. Lo que nos muestra es qué tipología de estrategias o qué activos nos han ofrecido una correlación muy baja comparado con el activo base en el que estamos invertidos. Porque aquí os puse un ejemplo del S&P 500 porque es muy fácil, pero de activo base podemos tener lo que queramos, un ETF de bonos, lo que queramos. Básicamente ahí podemos utilizar lo que queramos. ¿Qué pasa? Que si algo hemos aprendido, sobre todo, por ejemplo, los inversores de la cartera 60-40 también han notado, es que las correlaciones están para no cumplirse. Es decir, las correlaciones no es un dato estático y fijo en el tiempo, sino que son dinámicos y que en momentos de crisis todo suele estar correlacionado. Esta afirmación es muy bruta porque hay activos que mira que en estas caídas no correlacionaron. Vale, eso es puntualmente, pero nadie te asegura en el futuro de que esto no suceda. Y esto fue lo que pasó. En los tiempos de crisis la diversificación se ve reducida porque los activos que normalmente se moverían de forma independiente comienzan a comportarse de manera similar. Esto afectó la separación esperada de entre la beta, la exposición del mercado, y el alfa, y el rendimiento extra de la gestión activa. Segundo problema. Estas estrategias dependen en gran medida de instrumentos derivados, como futuros o swaps, que permiten replicar la exposición al mercado con poco capital inicial. Durante la crisis, la volatilidad se disparó y surgieron fuertes margin calls, lo que forzó a muchos gestores a liquidar posiciones en un entorno de liquidez muy reducida y condiciones desfavorables. Siguiente punto. Los costes de financiamiento elevados, de financiación elevados. El uso intensivo de apalancamiento implicaba costes de financiación relacionados con la cobertura de esa beta que se incrementaron en un entorno de estrés, erosionando bastante el rendimiento de estas estrategias. Estas estrategias se pueden hacer, si estáis viendo la imagen, porque lo que nos cuesta financiar nuestra posición en futuros, ese coste que tiene de la posición, se ha reducido bastante en el tiempo. Comparado con los primeros mercados de futuros, ese coste se ha ido reduciendo. Porque si no se hubiera reducido, tendrías que buscar que los diversificadores te dieran una rentabilidad muy superior como para compensar esos costes que estás asumiendo, no solo por los productos en los que inviertes, sino por el coste de la financiación de la posición de derivados que tienes. Entonces, estos costes se dispararon en esa época. ¿Por qué? Porque el mercado estaba congelado. El mercado estaba congelado, había un pánico bancario, muchos de los productos que se utilizan son productos interbancarios, es decir, que se negocian en acuerdos o OTC, en acuerdos, lo que habéis visto la serie Billions o habéis visto, por ejemplo, la gran apuesta. Hay muchos productos que son negociados entre bancos. Si el coste se dispara porque nadie quiere estar metido en este fregado, pues evidentemente la estrategia dejan de tener sentido porque no te sale, no te compensa tener la posición abierta. Otra de las causas, por ejemplo, leí en algún sitio que el 40% de los fondos de Alfa Portable usaban a Lehman Brothers como prime broker de esta estrategia. Pues imaginaros. O, por ejemplo, la iliquidez del colateral. Bonos corporativos AAA que fueron usados como margen perdieron el 35% de su valor en 3 meses. O, por ejemplo, que la convergencia que hubo entre alfa y la beta que anuló los beneficios. Ahora, bien,
Aquí tenéis, os recomiendo también un libro que escribe en 2011 Bill Gross, el rey de los bonos, con Sabrina Collins, que dice Alfa Portable, la teoría y la práctica, todo lo que los inversores necesitan conocer. Está disponible por $15 en Amazon, os lo dejaré en las notas del episodio, donde podéis ver también la visión que tenía Bill Gross, que bueno, ya sabéis que PIMCO es una de las gestoras más destacadas. Para no dar excesivamente vueltas, volvemos a el retorno de este tipo de estrategias. Y no solo ha sido esta propuesta que nos traen de hedge fund, para nada, para nada. Lo que pasa es que estamos asociando estrategias de alfa portátil, hay varias. No solo es esta que nos traen acá en España de return staking y esto apilar rendimientos y el trend following, el carry, todo esto que veremos más adelante. No, no, para nada. Por ejemplo, hay estrategias de alfa portable que son muy curiosas. Voy a ver si os enseño algunas. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención, que son los modelos multimanager. ¿Qué es el modelo multimanager? Por aquí creo que tengo algún artículo de Man, que es una de las gestoras que más está hablando de alfa portable en el último tiempo. Pues los modelos de multimanager, como lo que implementa Bridgewater o Man Group, por ejemplo, lo que hace es utiliza derivados sintéticos para la exposición al SP500, ¿vale? Y con el resto del capital, lo que hace es dárselo a gestores que tengan estrategias distintas sobre la misma clase de activos. Por ejemplo, estrategias que tengan Global Macro, ayer vimos Global Allocation, estrategias de arbitraje de volatilidad, traders cuantitativos. Entonces, yo, por una parte, me aseguro la rentabilidad del SP500 menos los costes y voy a intentar buscar más rentabilidad con la exposición que tengo a distintas estrategias y se la doy a distintos inversores. Otro tipo de estrategias de alfa portable, pues estrategia 130-30. Me pongo corto, largo al 130% del portfolio, corto al 30% y esto me da una exposición neta del 100%. Así mantengo la beta del mercado y potencio el alfa mediante la selección activa de qué valores me pongo a largo y de qué valores me pongo a corto. Y esto también es otro tipo de estrategias de alfa portátil. Están las estrategias de Risk Parity con alfa overlay, que parece súper complejo, pero es un poco, está desarrollada por Ray Dalio y os dejaré un artículo de una web, la web creo que es Portfolio, es la misma web que ha creado la estrategia de Golden Butterfly, Portfolio Charts, que no me venía el nombre a la mente, donde explican esta estrategia de alfa portátil explicado a cómo lo hace Ray Dalio. Pues bueno, tenemos varios modelos. Entonces, el return staking es uno de ellos, pero no es el único. Y os quería mostrar cómo es el tema que más yo escribí, alfa portable, en Google. Y mira, noticias de los últimos días. Hace 5 días, el diario financiero. Portable alfa, la estrategia apalancada de inversión que vuelve a ganar adeptos tras fracasar en 2008. Un artículo hace un mes de Man Group que os dejaré en las notas. Portable Alpha, Solving the Magnificent Problem. Investor hace 2 semanas and Pension Europe. How Investor Can Access Fairly Priced Portable Alpha Strategies. Es el tema de moda. Wall Street Journal hace 3 semanas. For Investor in Hedge Fund. Portable Alpha is back. Brown Advisor, esto es de Citywire. Gatekeeper Hedge Fund with the Portable Alpha. Es decir, hace 3 semanas. Es el tema de moda. Vuelve. Estos son, como digo yo, como los pantalones de campana. Es decir, buscáis ese término y están todas las gestoras hablando de ese tema. Incluso BlackRock tiene una guía en 2024 que explica fenomenal cómo funcionan los riesgos, todas las estrategias que tienen ellos. JP Morgan creo que tiene unos ETFs que hacen una estrategia similar, que creo que son los beta builders. Pues bueno, os dejaré todos estos documentos para no alargarme y no analizarlos uno a uno. Pero vayamos al return staking. Vale. Lo primero es darnos un poco de análisis cualitativo. ¿Quién ha creado esto? ¿Esta marca de dónde sale? ¿Quiénes son? Pues evidentemente los que sois más fan de toda la divulgación habréis visto a Rodrigo Gordillo, que es el principal estratega de esta estrategia, incluso es
el accionista principal de Resolve Asset Management, que es la gestora canadiense, aunque tiene una filial en Caimán. Ahí la estructura accionarial no la tengo demasiado clara. Luego ha llegado a acuerdos de colaboración con distintas entidades que son marcas donde hay detrás una persona bastante conocida en el sector o que ha tenido, o vamos a llamarle advisor, gente de que tiene una posición en el sector, que son los que llegan a dar esta parte de research, pero no me queda exactamente claro el papel de cada uno de estas entidades. Por ejemplo, veréis que dicen Return Staked es una marca registrada con la colaboración de, voy a ver si os muestro la web aquí al final, con la colaboración de Newfound Research. ¿Y quién es Newfound Research? La empresa creada por, a ver si tengo por aquí el nombre, Corey Hofstein, que es un colaborador habitual en Forbes, analista, gestor, ha sido trader cuantitativo, es el director de inversiones de Newfound Research. Pues esa es una de las personas que está junto a, quiero ir aquí a la parte de a Rodrigo Gordillo, creando estas estrategias. Pero, por ejemplo, uno de los últimos productos que se ha lanzado, el STKD, que es el stake en 100% Bitcoin y 100% oro, no lo lanza Newfound Research y Return Stake, lo lanza otra compañía que creo que se llamaba aquí Quantify Funds, que es otra persona que llega a este acuerdo. Pero bueno, por situarnos, hay una gestora canadiense, Resolve Asset Management, que dedicado a hacer este tipo de estrategias, que alrededor de los últimos 5 o 6 años, porque tiene otra carrera profesional y demás, lanza esta marca y empieza a divulgar acerca de este tipo de portfolios apalancados, de carteras apalancadas y la posibilidad de utilizar otras estrategias. Bueno, está la web en inglés y la web en inglés está prácticamente igual el clon en español. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muy pocas. Ha sido, yo creo que cualquiera nota que está un poco de ChatGPTizada, es decir, coger toda la web y traducirla aquí al español. Muchas, a mí me ponía de los nervios hace unos meses porque todo lo que leía era muy genérico, todo palabras altisonantes, así. Bueno, yo quiero entender cómo funciona y eso es una de las críticas que puedo hacer, es decir, oye, mira que hay artículos de divulgación y demás, pero del artículo que puede tener un scroll infinito, hay 2 párrafos o 3 párrafos que me sirven exactamente para entender lo que quiero buscar de este tipo de estrategias. Y bueno, está la web en español y recientemente ha salido el fondo de inversión libre, Hedge Fund, el Return Staking Off-Road Field, y próximamente parece que saldrá la cartera Apex y la versión de una cartera un poco de mayor expectativa de rentabilidad y riesgo, como también como field, pero también existen la versión de carteras gestionadas. Pero no me quiero centrar en la versión española sin antes ver los ETFs en Estados Unidos, porque estos productos han sido lanzados como ETFs en Estados Unidos y ya llevan casi un año aproximadamente. Es cierto que han captado alrededor, me salía, a ver si Morningstar me lo muestra, tenía aquí os quería enseñar, mira, justo, Staked, vamos a verlo, un segundo, vale, aquí lo vamos a ver. Pues os quería enseñar el Investment Hub que crea Morningstar. Para los que queréis ver la web de Morningstar en Estados Unidos, ya os he hablado, a los alumnos del curso de fondos de inversión y ETFs he insistido muchísimo en que no os quedéis nunca con la web de Morningstar en España solo. Ir a otra web de Morningstar de UK, de Estados Unidos, porque vais a encontrar muchísima información. Y entonces, esta web le dice, bueno, cuéntame, a ver la información que hemos tenido. Gestiona 874 millones de dólares bajo gestión esta casa de ETFs y en un año ha captado 678 millones. Es decir, la euforia viene de este último año. Y dice, Return Staking es un recién llegado con solo un año de track record como gestora. Pero hay signos que nos sugieren que Return Staking es, bueno, aquí lo voy a poner en español porque todavía no había indicios de que sugieran que Return Staking es un administrador de primera categoría. Como resultado, se le asigna una calificación de matriz por debajo del promedio hasta que haya evidencias de lo contrario. Administra 6 vehículos con un total de 874 millones y una lista de 8 gerentes de cartera.
Un punto fuerte de la firma son las bajas comisiones que cobra por sus fondos abiertos y cotizados en bolsa, lo que demuestra el compromiso de toda la firma de minimizar los costos y maximizar los retornos para los inversores. Vale. Para mejorar la calificación, Return Staking necesita construir una historia consistente de experiencias positivas con los inversores. Bueno, aquí nos señalan los productos que hay listados, pero no son exactamente 5. Aquí sabéis, están estos, todos estos. El RSST, que es, a ver si os lo muestro por aquí para que lo podáis ir viendo las diferencias entre cada uno de los productos. El RSST, a ver. Vale, un segundito que los tenía por aquí. Ah, aquí lo tengo. Vale, el RSST es la base, el SP500, y luego el stack, unas estrategias de futuros gestionados. El RSBT, una estrategia de bonos norteamericanos en la base, y luego futuros gestionados. Todos fueron lanzados entre 2023 y 2024. El RSSB, el MSCI World o Global Stocks, y el stack es bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿vale? Luego tenemos el RSSI, acciones de Estados Unidos, y Futures Yield, estrategias de yield de futuros, de carry, básicamente. El RSBI, bonos norteamericanos, y yield, Futures Yield como stack. El RSBA, US Bonds, y luego estrategias de arbitraje de fusiones, ¿vale? Y por último está este que no aparece aquí en el informe trimestral, pero que sí aparece en la web, que es, a ver si lo tengo por aquí, que es el BTGD, que es, creo que es acciones, voy a mirar para no confundirme, creo que es acciones norteamericanas, y luego el stack es oro y Bitcoin. Vamos, claro, esto cualquier backtest que le metas a esto va a salir, sí, efectivamente. Y es elaborado por Quantified Funds. Bueno, por no ir muy largo, estos son los productos que han lanzado en formato ETF, y entonces lo que se ha hecho, hasta donde yo tengo conocimientos con los productos que he visto, vamos a ver, el primer hedge fund que fue lanzado, el Return Staked Off-Road Field. En España los fondos de inversión libre es el equivalente a un hedge fund, ¿vale? Pues bueno, tiene dos clases, una clase I y una clase Z. La clase I es la que se accede con 500.000 euros. A final de año solo había dos partícipes que ponían esos 500.000 euros. Y entiendo que la mayor cantidad de gente entra la clase Z, que pone que es disponible desde 10 euros, pero me da que aquí lo que se hace, no tengo la confirmación, pero seguro que estoy casi que es así, es que firmas un contrato de cartera gestionada y aquí vamos a ver que hay unas carteras gestionadas, aquí las vas a saber, carteras gestionadas, el Return Staked Endurance, Return Staked All Terrain, Return Staked Off-Road y Return Staked Apex. Entonces, entiendo que tú entras por la cartera gestionada, contratas una cartera gestionada, y esa cartera gestionada a su vez lo que hace es contratar la clase Z del fondo, del FIL, del fondo de inversión libre. Vale. Entonces, ¿qué costes tiene si vas por cartera gestionada? Comisión de custodia al 0,15 y comisión de gestión desde el 0,15 al 0,65 en función de la cartera escogida y el patrimonio invertido. Es decir, no tenemos claro aquí cuáles serían esos costes finales. El IVA sí estaría incluido en ambos casos. Pero están los costes de los productos en los que se invierte. ¿Y cuánto puede llegar a ser eso? Pues bueno, mira, os voy a enseñar ahí el fondo de PINCO que estábamos hablando antes. ¿Cuál es el coste total? Bueno, aquí lo tenemos, el coste de PINCO. El coste total de esta estrategia, 2,88. 2,88 es el coste total que tiene este fondo de PINCO, que es, por ejemplo, me hace gracia que a la hora de divulgar sobre el tema y no se mencione tanto, porque mirar la rentabilidad de este fondo de PINCO, la clase institucional, que hacen falta no sé cuántos millones para entrar. Fue lanzado en 2007, creo que esta es la reconversión, el Stock Plus es la reconversión de un fondo de los que no funcionaron, y, por ejemplo, 10.000 euros invertidos en 2007 se habrían convertido hoy, ¿vale?, en más de 87.000, mientras que invertir en el SP500 habría dado una rentabilidad de 57.708.
¿Qué hace el PIMCO Stock Plus Long Duration Fund? Coge el SP500 y el alfa la busca por una cartera de bonos corporativos. Entonces, esa es pues, su estructura de crear una estrategia similar a esto que estamos viendo de Return Staking. Y mirad, pues ahí tenemos un gráfico de esos que nos gustan de un fondo que bata al SP500, solo invirtiendo en un fondo ya podríamos batir al SP500. Lo que no nos cuentan es que PIMCO, la mayoría de productos que tenía, que venían desde los años 80 y que habían tenido rentabilidades espectaculares en la década del 86 al 2000, creo que el 14% anualizado y batiendo al SP500, pues volaron por los aires y tuvieron que cerrar. Pero queda este producto, este producto, el PIMCO Stock Plus Long Duration Fund. Bueno, del informe de público no se puede sacar mucha más información, realmente, porque no te muestran exactamente la cartera, los costes al solo llevar un trimestre publicado esta cartera, pues no nos dice mucho, pero sí hay en la web sí pude encontrar, creo que en el último informe trimestral, sí pude encontrar la composición exacta en la que está invertido el Return Stake Off-Road, es decir, la cartera, básicamente, es decir, oye, los pesos que tiene, aquí está. Vale, dice, los pesos objetivos del modelo de cartera off-road actual combinan diferentes vehículos alternativos con esta composición aproximada. Un 1% en efectivo, un 17% en el Return Stake US Stock and Trend, recordar, SP500 más el Trend Following, un 14% en Return Stake US Stock más el Yield, el Carry, las estrategias de Carry, un 16% y hubo un 23% en las mismas estrategias, pero con bonos y añadiéndole Trend Following y Carry, un 2% en el de bonos más arbitraje, un 10% en un ETF de Gold Double Long, es decir, exposición a oro, otro 10% en la exposición a futuros, al Simplify Treasury Futures Strategy, un 2% en el Strategy Shares Gold Hedge Bond y un 5% en el STKD Bitcoin and Gold. Esa es la cartera, según el informe del cuarto trimestre del folleto. Y imagino que habrán tenido que cambiar el folleto, porque yo leyendo, el mismo nos dice, oye, este es un producto de alta vinculación a Rafael Ortega Salvador y demás, pero nos decía, dice, para la estrategia alternativa se puede invertir directamente o indirectamente, principalmente ETFs en 5 clases de activos: renta variable, renta fija, materias primas, divisa y volatilidad. No veo que en el folleto ponga que puedes tener exposición a criptomonedas. El apalancamiento no superará el 300% del patrimonio del fondo, ¿vale? Entonces me llamó la atención del folleto, por ejemplo, describe las estrategias que se utilizan y demás, y entonces me llamó la atención lo de añadir el Bitcoin a este tipo de cartera. No sé si se terminarán cambiando el folleto para que esto quede reflejado o no. Pero bueno, aquí vienen un poco los riesgos que yo veo. Esta asignación de activos es una asignación creada por el gestor. Básicamente es creada por el gestor. Los pesos también son asignados por el gestor. Entonces, muchas veces en la divulgación lo que hemos visto son simulaciones de las carteras de los ETFs, ¿vale? Pero no simulaciones de toda la cartera compuesta con estos pesos y esas simulaciones hechas, por ejemplo, la simulación con el 5% de Bitcoin, pues, oye, a ver cómo simulas ese 5% de Bitcoin cuando antes, hasta hace muy poco, no era invertible de forma directa. Los futuros de Bitcoin llevarán 4 o 5 años y los ETFs de Bitcoin menos. Entonces, ¿cómo haces esa simulación? Pero por todos lados en la web, lo que yo me encuentro son backtests. Y, por ejemplo, sé que me habían pedido mucho, bueno, háblame de la cartera Apex, porque es la cartera que todos habéis visto en la divulgación, o al menos es una cartera que tiene un backtest de 19% de rentabilidad anualizada y cosas así. Y claro, eso a todo el mundo se le hacen los ojos agua. He pasado muy por encima de las estrategias que utilizan como Managed Futures, que son las estrategias de Trend Following y de Yield Carry de futuros, porque me parecen muy complejas
de entender. Yo he estado rato, bueno, aquí ponen, de lo que estáis viendo es un gráfico de que esto sí es fácil. El futuro tiene un vencimiento. Si el precio del futuro, el futuro del vencimiento siguiente está a un precio superior, hay un contango, entonces ese carry, ese movimiento del precio del futuro va a converger a ese precio a medida que se acerque el vencimiento, y ese movimiento hace esas estrategias de carry que distintos operadores especializados terminan invirtiendo allí. Ahora bien, casi todas las simulaciones están hechas, yo digo los problemas que me encuentro con, voy a buscar algún gráfico de simulaciones, ¿veis? Como esta que veis aquí, o están por todos lados en la web las simulaciones, por ejemplo, esta de la cartera de Return Staked Apex y demás. Están hechas en base a rendimientos simulados de combinaciones de alguno de esos ETFs que hay atrás. Y esos ETFs, a su vez, invierten en estrategias de futuro que utilizan como referencia índices de distintos tipos de fondos muy seguidos de hedge fund que utilizan o aplican esa estrategia. Por ejemplo, veréis que menciona mucho el SG Trend como índice de referencia para la rentabilidad de estrategias de ese estilo. Utiliza mucho como referencia, creo, el Barclays para toda la parte de otro tipo de estrategias de futuros gestionados. Entonces, hay mucha dificultad en que antes, ha pasado, esos productos fueran directamente invertibles. Y segundo, ¿a qué coste fueran invertibles? Entonces, es cierto que hoy en día, como tienen montados ese tipo de productos, ese riesgo no existe. No existe, pero lo que sí alerto es de, oye, ese riesgo no existe, pero entonces no tomemos las simulaciones a pasado como válidas. A mí, y os voy a ser muy directos, ninguno de los gráficos que se muestran para sustentar el posible éxito futuro de esta estrategia me valen nada. Nada y cero es lo mismo, porque hay tanta letra pequeña, hay tantos matices que comentar que me valdrían cero. Entiendo que para con nivel comercial y como se pone ahí, fines ilustrativos, pueda tener todo el sentido. Pueda tener todo el sentido. Pero para mí no tiene ningún valor predictivo. ¿Por qué? Porque si te lees la letra pequeña, esto al final no son nada más que traducciones de la web que está en inglés. Pero te empiezas a leer la letra pequeña y los descargos de responsabilidad y dice, mira, los costes de comisión de gestión y comisión de los productos que estamos dentro, no los hemos tenido en cuenta. No los hemos tenido en cuenta ni los hemos simulado. Pues ya eso ya me dice bastante. Segundo, los problemas a la hora de simular la rentabilidad, es decir, la diferencia entre la rentabilidad de un índice que replica la rentabilidad promedio de los gestores de hedge fund que hacen trend following, se puede parecer a la rentabilidad real que había disponible para invertir en ese momento, lo mismo que yo a Brad Pitt, ¿vale? Y no me considero guapo. Entonces, es tantas matizaciones que no me vale de nada. No me vale de nada esas simulaciones, de nada. Entonces, todos los estimaciones de rentabilidad esperada y volatilidad esperada, me vale de nada. Me vale cero. Me vale cero. ¿Se va a parecer la realidad a eso? No me gusta apostar y seguramente me caiga encima, pero estoy casi seguro que se va a parecer en nada a los datos que ofrecen en sus materiales divulgativos. En nada. A veces quizás sea hasta mejor, pero esos números que vemos ahí es como los valores objetivos de la cartera de un value buyer, para que no penséis que me estoy metiendo solo con esto. Es un material de marketing y hay que entenderlo así. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para tomar la decisión si invertir o no en esto? Primero, tenemos que tener en cuenta entender las estrategias en que se está apalancando este producto. Segundo, entender que estos productos no buscan limitar la volatilidad. Si tú eres un inversor que vienes de indexados, que vienes buscando tu tranquilidad, que conoces esta divulgación por cartera permanente y demás, no te vas a ir a un sitio donde vas a tener más rentabilidad y menor volatilidad, por mucho que lo diga,
un backtest. Porque no es lógico. No es lógico porque tú la volatilidad del activo base la tienes. Entonces, los otros tipos de activos en los que inviertes ya tendrían que reducir. Bueno, es que no, ya con que añadan algo de volatilidad, es que van a ser normalmente más volátiles. ¿Qué volatilidad? Evidentemente, para este foco, te intentan hacer ver, oye, volatilidad no es riesgo. Porque todo lo que te empiezan a decir es que asumes, te expones a más rentabilidad, pero sin añadir unidades de riesgo. Claro, entendiendo su interpretación como unidad de riesgo, la diversificación que tienen en distintos tipos de estrategias y los datos a pasado de correlación. Pero la volatilidad está ahí y la volatilidad es un sesgo para los inversores. Entonces, no os quedéis con ese tipo de datos para escogerlo. Entonces, voy a intentar ser poli bueno y poli malo. ¿Con qué cosas buenas me quedaría si quiero invertir en esto? Es decir, oye, mira, tengo una estrategia que está diseñada detrás con ETFs que tienen la intención de ofrecerme una generación de alfa por encima de lo que yo puedo obtener con la media del mercado. Yo soy un inversor que el core lo tengo en un producto indexado, en Indexa, en Investor, por mi cuenta, y quiero probar si puedo yo mismo, con esta estrategia, añadir a esa alfa a mi cartera. Oye, tengo un 90%. Aquí es verdad que si tuviera un 100%, es decir, no voy a hacer un alfa portable, yo voy a quitarme exposición al mercado y ese 10% lo voy a invertir en este tipo de estrategias. Ese 5% lo quiero invertir en estas estrategias, como quien invierte en un small cap value para añadir algo distinto de lo que tiene en su cartera indexada y buscar algo de correlación, algo de rentabilidad, cada uno lo que busque. Punto positivo por lo cual invertiría aquí. Puntos que me harían replantear esto. Pues todo lo que vimos, lo que pasó en 2008. En el pasado ya hemos superado, lo vamos a hacer mejor, la industria financiera se ha desarrollado mucho más y esto ya no volverá a pasar. Los futuros, claro, ahora esta CME, no van a pedirme más garantías. En casos hipotéticos, no, mis partícipes no me van a sacar el dinero y por tanto yo voy a tener que deshacer las posiciones en futuro para cubrir esas salidas. Con el 1% que mantengo en liquidez más la reserva adicional, pues me cubro de si suben las garantías y si tengo que hacer entrega de dinero a mis partícipes. Bueno, invirtiendo cada vez más las estrategias de trend following y demás que salen en las estadísticas, pues son más invertibles de forma directa y a menor coste. Sí, todo esto me lo puedo llegar a creer. Pero todo esto me lo puedo llegar a creer. Pero es tan ideal en todos los puntos que yo me genera urticaria ese tipo de, cuando me ve en una conferencia, yo escucho 25 veces la frase batir al mercado sin añadir más riesgo. Como que me digo, me pongo las manos en el bolsillo. Y ya os digo, no creo que haya mala voluntad. Simplemente hay ganas de pintar bonito una cosa que ni es sencilla, ¿vale? Ni es para todo el mundo, ni tampoco está exenta de riesgos. Y que lleva mucho riesgo operacional, mucho factor de decisión del gestor, qué ponderación de activos tiene, y mucho compromiso por parte de los partícipes en que cuando esto se ponga difícil, no sacar el dinero, porque esto es una estrategia apalancada. Entonces, si los partícipes se empiezan a llevar el dinero, y ya sabemos que los partícipes, mientras las cosas van bien, todo está muy bonito, pero me gustaría que un partícipe se coma un drawdown de la cartera Apex simulado del 48% y que no entienda que es un trend following, el yield carry o merger arbitrage, ¿vale? Y que pues, intente y que se quede su dinero ahí. Entonces, por eso me parecía perfecto que este producto estuviera solo en formato hedge fund. Y entonces yo me hubiera levantado, me hubiera aplaudido y mira, un hedge fund hace cosas distintas, como hay hedge fund que se concentran en 5 acciones, como hay hedge fund que se dedican a hacer arbitraje, macros y cosas así. Me parece perfecto. Ahora, que se intente comercializar como esta estrategia es abierta para todo el mundo, libre @advisor, y venga todo el mundo, y ya si hacen un plan amigo por contratar esto, tendríamos a todas las cuentas de Twitter diciendo, mira, esta estrategia enseñándonos estos gráficos como si fueran
ciencia es lo que a mí me esquiva. Me genera... No, no. Entonces, por no hacerlo demasiado subjetivo, una de las cosas, cuando ya yo me he formado mi opinión, he entendido lo que hacen, he entendido el valor que pueden aportar y he entendido los riesgos. Y a partir de ahí yo decido. Yo lo que os pongo a vosotros es todos los documentos que yo he utilizado para formarme mi opinión. Vosotros, con las pinceladas que yo os he dado, de que cuando escuchéis o veáis un gráfico, sepáis lo que podéis creeros y lo que no. Cuando veáis la composición de activos del FIL, podáis preguntaros, ¿y por qué este peso y no otro? ¿Qué modelo nos dice eso? Cuando veáis en este tipo de casos la creación de este tipo de estrategias, porque es que nada nos impide, estas estrategias son infinitas. Estas estrategias son infinitas. Hoy es trend following, pero mañana podría ser trend following value o qué sé yo, momentum, o incluso Hugo Ferrer se nos podría ocurrir y sacar su quinto nuevo fondo diciendo que con su experiencia global macro más el return staking se va a garantizar, por un lado, que tengan la rentabilidad del mercado y por otro, pues seguir sus apuestas. Y que ahora sí, este es el producto con el que él sí lo va a petar porque al menos te vas a garantizar la rentabilidad del S&P 500 y luego él sí te va a añadir esos puntos adicionales de rentabilidad. Es que me lo veo venir en ese punto. Pero más allá de eso, y disculpar esta última, ¿me parece un producto interesante? Sí, me parece un producto interesante para sacar como hedge fund, ¿vale? Me parece un producto interesante para una parte muy pequeña de las partes satélite de vuestras carteras. ¿Me parece un producto donde hacer un YOLO? No, no. No me parece un producto donde hacer un all-in y poner todo nuestro dinero ahí. ¿Me parece un producto para tener en el core, como core de nuestras carteras? No, a no ser que lo entiendas. Yo entiendo que para quien divulga y estas personas que van a generar su rentabilidad, pues este es un producto donde ellos te digan, no, está todo mi patrimonio ahí. O está una buena parte de mi patrimonio ahí. Pero es que hace 2 años nos decían que estaba buena parte del patrimonio en la cartera permanente. Y hace 2 años en el sistema cuantitativo que selecciona acciones. Entonces, un poco de sentido común a la hora cuando escuchemos este tipo de divulgaciones. Y es que he escuchado un podcast y decía, no, es que he aprendido de que el marketing para divulgar un producto es tan importante como los resultados del mismo. Y yo le compro el argumento. Pero también me parece sensato que la otra parte, que estamos aquí para ayudaros a vosotros, os diga, cuidado con solo comprar el marketing de un producto y centraros en los resultados y que las promesas de marketing de un producto se conviertan en realidad. Y yo este tipo de cosas, oye, llevan 10 años. El return staking se ha hecho popular. La gestora de ETF se convierte entre las 10 que más patrimonio capta y bate a todo el mercado. Sí, tiempo habrá. Tiempo habrá. ¿Qué nos hemos perdido? 2, 3 años, 4 años de rentabilidades. Pues perfecto. Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Mira, habremos asumido quizás hasta menos volatilidad, pero no os volváis locos, no os entre esa euforia o ese, ay, es que no estoy esto, es que, ¿cómo voy a decir que no estoy invirtiendo en esto? Si yo soy un crack de los fondos y de tal, yo es que, como si, olvidaros, olvidaros. De todas formas, quien decida invertir, ya sabe, mi opinión no es tan bonito como se pinta, no es tan barato y tiene mucho riesgo. Del otro lado, ¿qué puede haber? Pues si se cumple sus promesas, puede ser muy rentable. Puede ser muy rentable. Ahora, de mi parte no queda. Los riesgos están ahí y puede que nunca se cumplan y yo ser un agorero. El Pablo Gil del return staking. Disculpe la expresión. ¿Vale? Ahora, si su parte se cumple, pues tendréis una rentabilidad, pues evidentemente con retornos del 19 o del 15 que se ven en algunas, pues estarías hablando de, pues, mira, conseguir las rentabilidades del mercado, pues invirtiendo en un único producto. Sin más, muchísimas gracias a todos. Disculpad si en algún momento hoy en el episodio no se notó el dolor de cabeza que llevo, pero es que me ha costado muchísimo estarme leyendo todos estos informes y llevo demasiadas horas frente a un ordenador. Muchísimas gracias, mucha suerte al equipo que está desarrollando este producto. Ojalá todos se tomen la paciencia para intentar divulgar tanto sobre y de una forma tan amplia sobre este tipo de estrategias y sobre su fondo.
y mucha suerte a los inversores. Nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.